Estamos con el compañero Julio De Vido, un hombre por el cual los integrantes de la Don Juan Manuel desde hace mucho tiempo profesamos una admiración muy grande y le tenemos un reconocimiento así absoluto por su enorme obra, obra por la cual fue perseguido de la manera que fue perseguido, ¿no es cierto? Como todos los grandes hombres de la historia. De alguna manera, a pesar de lo doloroso, de lo lamentable, de lo repudiable, no deja de ser una enorme condecoración, porque te coloca en el lugar que corresponde, Julio, te colocan en el lugar que corresponde del gran hombre que es Julio De Vido. Decíamos en estos días en una conversación de Facebook que un gobierno nacional y popular que no tenga a Julio De Vido entre sus filas es como si la selección nacional no tuviera ni a Messi ni a Maradona, ni siquiera en el banco, ¿no? Es tan absurdo como eso. Así que, bueno, nosotros estamos acá, Julio, para principalmente escucharte. Hago un pequeño, una pequeña apertura para justificar la reunión. Nosotros entendemos, por lo que hemos venido hablando con lo que es la comisión directiva nuestra, que hay cierta timidez de los cuadros políticos nuestros, por lo menos los que están en el gobierno. Timidez, por ahí soy demasiado generoso con esa palabra, y nos da la sensación de que por fuera del gobierno, los cuadros que están por fuera del gobierno tampoco están llevando adelante acciones que nos permitan a algunos argentinos encontrarnos con un camino, una promesa, algo que nos dé indicios de que estamos orientados a un polo nuestro propio. No quiero decir al nuestro norte porque yo prefiero referenciarme con el sur, ¿no? Pero es una cuestión personal. Me encantó el perro de Hugo. Es otro integrante más. Así que, Hugo, Julio, hace mucho, y Lario sabe muy bien esto, porque se lo hemos expresado muy claramente, que nosotros tenemos la voluntad de trabajar en favor de tu posición como hombre del escenario político nacional. Y es una aspiración que tenemos, y por eso queremos escucharte. Bueno, en realidad yo no soy conferencista, pero yo prefería interactuar contigo a través de distintas preguntas, porque de última uno termina hablando de lo que a uno le interesa y no de lo que le interesa a los demás. Pero bueno, voy a hacer una pequeña contextualización y perfecto. Después vos vas marcando los temas, vos estás en contacto con el resto de los compañeros y saben cuáles son los temas que más pueden interesar. Mirá, creo, hablaba el otro día con otros compañeros, hay una nota de Carlos Valle en su WhatsApp, digamos, en donde habla de la prisión de Milagro Sala, ¿no? Y pone el martirologio de Milagro y la persecución abyecta, injusta, arbitraria que sufre por parte del gobernador Morales. Yo decía a estos compañeros que remata la nota Carlos con una reflexión, diciendo que ante este tipo de problemas, como otras cuestiones que suceden, hay nuestro idioma, tenemos la suerte de tener un idioma en donde hay un verbo ser y un verbo estar, que debemos ser en función de nuestra ideología, estructurar
nuestra acción en función de ese ser, y hay que estar también con el compromiso necesario para resolver los grandes temas que vemos que no evolucionan. Yo recuerdo, había un embajador en francés cuando estábamos discutiendo con Aguas de Suez la situación contractual que tenía Aguas desastrosa con el Estado argentino y que terminó en la resolución de contrato luego de un viaje que hicimos a Francia con el expresidente Kirchner, en una reunión que tuvo con el presidente Mitterrand, en donde Kirchner le habló al fondo de los problemas que teníamos. Mitterrand le planteó, mirá, dice, si esto supone una piedra en el zapato hay que quitarla. Cuando salimos de la reunión le dije, Julio, mañana volvemos y actuamos. No hicimos lo de Vicentín, o sea, vinimos y llevamos adelante lo que teníamos que llevar. Bueno, este embajador siempre me decía que nuestro idioma tenía esa ventaja de tener un verbo ser y un verbo estar, que permitía expresar ideas de una manera mucho más, más abierta, que abría la mente al momento de la expresión. Y creo que lo que plantea Carlos en relación a Milagro es algo importante. Tenemos que ser, en el caso mío, peronista, pero tenemos además que actuar como peronistas. Es decir, el famoso esquema de Perón que decía conocer para apreciar, apreciar para distinguir, distinguir para resolver y resolver para ejecutar. Ese esquema no se puede cortar ante situaciones tan trágicas como esta o como la de todos los compañeros presos políticos, porque no me quiero quedar solo en Milagro, que tal vez es la que más sufrió, porque es la que más tiempo presa. También tenemos que pensar en Ricardo Jaime, que está hace casi 5 años detenido, y otros compañeros, por un juicio donde fue condenado con pericias truchas, porque el único perito trucho que hubo no fue Cohen, sino Cohen era el jefe. Cohen reportaba a estos tipos que están siendo imputados en Loma de Zamora, que bueno, ahora eso lamentablemente está diluido por el cambio de juez, va a haber un largo minué procesal ahora para retomar la causa. Un periodista, Dante Palma, me preguntaba hace 2 semanas qué pensaba yo de la causa de Lomas, y le decía, estaba todavía el juez Villena, digo, mira, lo veo como un hecho auspicioso, como también vi Vicentín, pero me llevé la pared por delante cuando lo de Vicentín también fue para atrás. Creo que estas situaciones marcan claramente, primero, grandes falencias en el funcionamiento de los poderes del Estado. Creo que hay un fuerte condicionamiento por imposiciones que vienen del exterior. En el caso de los presos políticos y de estas persecuciones se expresan claramente en el lawfare y en las fake news, como quedó perfectamente demostrado en el tema de D'Alessio con Santoro y demás, que trabajan en forma absolutamente coordinada y vertebrada. Y creo de que, estas cuestiones pasan porque los poderes que están pensados constitucionalmente para ejercer un control cruzado entre ellos. Cuando uno funciona operado por un operador externo, como en este caso en la embajada, a través de Clarín y del macrismo en su momento, y el poder legislativo, con mi desafuero, sin siquiera haber sido indagado todavía, me condenó a prisión sin tener una indagatoria previa. Eso ahora una locura. A ver, no es claro, no es que los muchachos sean traidores, sean malos, nadie está obligado a ser un héroe, nadie está obligado a ser valiente. Debiera ser un valor importante en un militante político, pero no todos lo tienen. Y el Ejecutivo de aquel momento, que jugaba abiertamente en contra y conjugado con el mismo poder que mandaba a la justicia. Por eso es una trama tan compleja y tan intrincada de resolver. Yo decía, me preguntaban días pasados qué pensaba yo, por qué pensaba yo que no había Ministerio de Planificación. Entonces digo, yo puedo pensar varias cosas. Primero, que yo fui un ministro tan negativo, o que de mi ministerio se generaron hechos
tan negativos para el poder como la recuperación de YPF, de aerolíneas, del espacio radioeléctrico, de Aguas Argentinas, bueno, el Correo, que evidentemente prefiere que no exista un organismo que pueda regular en la materia y avanzar tan claramente, por supuesto, a través de quien era el decisor máximo de la política, que no era nada más ni nada menos que Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, evidentemente, eso hizo que el Ministerio de Planificación desapareciera durante la época de Macri, pero ahora vemos que tampoco vuelve. Y yo sostengo que solamente los países soberanos planifican. Claro. Las colonias no planifican, porque la planificación existe siempre. Si bien los liberales o los imperios que esbozan en la ideología liberal como herramienta de dominación plantean de que ellos no planifican, que planifica el mercado, está claro, aquel que me diga que el Silicon Valley no existió, existió porque se levantó un día cualquiera de estos Bill Gates o los fundadores de Apple y dijeron vamos a hacer una empresa, no, había una decisión del Estado americano de que eso produjera, que arranca con la famosa, ¿te acordás? La autopista de las informaciones que hablaba en su momento Ronald Reagan y que finalmente significó la caída de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética cae ante el avance arrollador. Yo tenía un amigo que decía que cae cuando se inventó la fotocopiadora cero. Bueno, ahí empezó el levante, cuando se rompe toda esa trama de secretismo y de estructura férrea que había en protección de un determinado régimen político, que no voy a cuestionar ni demandar ahora. Pero claramente, solamente las colonias no planifican. Y está claro que esto es lo que estamos viendo ahora. Hoy veía, por ejemplo, que la Cámara Argentina de la Construcción está presentando un plan, unos minutos antes de entrar ahora en el circuito con ustedes, para reactivar la construcción. Bueno, si uno lo mira, pero es una cosa, yo lo vi una mirada así tipo Irben, en diagonal, te piden exenciones impositivas, utilización de los fondos previsionales, blanqueo de capitales. Bueno, a ver, no, es como, no hay aporte ninguno, es decir, el poder, que era lo que tenía alrededor del presidente ayer a la mañana, no tiene ningún plan, primero de repatriar recursos, y menos para invertir, si el Estado no toma la iniciativa. Para que el Estado tome la iniciativa, claramente debemos pensar en una reforma constitucional, que tiene que ser claramente nuestra bandera como militantes. Es decir, tenemos que pensar en una vuelta a las líneas maestras de la Constitución del 49, fundamental en el artículo 38 y 40. El 38 cuando habla del derecho a una remuneración justa, cuando habla de que siendo la renta y el interés del capital producto exclusivo del trabajo humano. O sea, hay una renuncia a la financiarización de la economía dentro de la economía, de una economía como la Argentina. Y luego en el artículo 40 donde plantea claramente que los servicios públicos deben ser del Estado. Y Perón lo explica claramente en la actualización doctrinaria para la toma del poder cuando dice que las empresas inglesas remitían los fondos directamente a Inglaterra, las ganancias, y no reinvertían en la Argentina. En aquel momento eran 5.000 millones de dólares anuales de fuga de capitales. Imagínate, a lo mejor el Estado, ponele que no hubiera sido tan eficiente, que hubiera ganado 3.000 o 2.000, pero eso iban a ser reinvertidos aquí. Y luego el monopolio del comercio exterior. ¿Por qué motivo? De ninguna manera nosotros podemos, por eso yo vi tan auspiciosa el proyecto de Vicentín, que anunció el presidente con la senadora Fernández Sagasti. Lo vi tan auspicioso porque evidentemente el flujo de la plusvalía del comercio exterior, o sea, el saldo positivo que queda por vender nuestra producción, no puede ir directamente al productor o al exportador, que son 7 empresas, que hoy son las que se quedan con toda la torta,
y para colmo de males ni siquiera la depositan en el Banco Argentino, la depositan en el exterior. Nosotros hemos perdido durante 4 años la plusvalía de cerca de 100.000 millones de toneladas de grano, año 2016, 17, 18, 19. Eso es lo que estamos debiendo ahora. Es decir, si yo fuera acreedor de la Argentina, el más usurero de todos, lo que le estaría diciendo al presidente, nacionalice el comercio exterior, que yo no voy a cobrar más. Lo que pasa que también las cerealeras son las que ponen plata en BlackRock. Es decir, pareciera que jugaran en contra de sus propios intereses, pero no es así. No. En definitiva, tenemos que volver a esos valores de la Constitución del 49 y para redondear un poquito, lo mismo pienso sobre la ley de medios. La ley de medios, yo escucho ahora compañeros, no estoy hablando gente de la oposición que directamente dice que hay que prenderla a fuego y que vale el decreto. Con un DN1 bajaron una ley que, me acuerdo que Gabriel Mariotto la militó desde La Quiaca a Ushuaia, de Buenos Aires a Mendoza. Fue una ley muy debatida, muy democráticamente discutida por la base del pueblo argentino antes de ser votada mayoritariamente en las 2 cámaras. Y luego de un plumazo por presión de Clarín abajo. Ahora escucho a algunos compañeros que dicen no, que está desactualizada en términos tecnológicos y demás. Muchachos, se la puede mejorar. La ley tiene que volver a tener vigencia. Y después una ley se cambia, se mejorará con otra. Claro. Pero no podemos seguir sometidos a la decisión de la embajada y a los caprichos monopólicos de Mañeto. Creo que en eso tenemos que ir avanzando y por eso esa imagen del presidente ayer con el presidente de la Rural, con el presidente de la Bolsa de Comercio, con una señora que fue por la UIA, y por supuesto la declaración casi una declaración de amor a la reta de amistad, que a la mañana le declaramos la amistad y a la tarde declaró zona liberada del Obelisco para que cagaran a palo a los periodistas que defienden de alguna manera. Yo la verdad que tengo un gran aprecio por los muchachos, porque se le ponen todo y a veces cobran tarde mal y nunca, y encima mal y los escupen y le pegan. Esto me parece una cosa terrible. Y esto es consecuencia, compañeros, de lo siguiente. Hoy a la mañana escuchaba a algunos periodistas que decían que, que el presidente había hecho muy bien de reunirse con todo el poder. Una cosa es reunirse con todo el poder y otra cosa es construir poder. Nuestro proyecto nacional y popular necesita imperiosamente construir poder popular para que ese poder popular defienda el proyecto que votó en las elecciones de octubre pasado. Así te dejo a vos, Enrique, a ver, me ordenás un poco y no quiero, monopolizar a lo mejor hay algún tema que pueda interesar más que otro y yo me estoy yendo por la rama. No, está muy bueno escuchar este punto de vista tuyo, por supuesto, que nosotros más o menos lo entendíamos que era más o menos ese, porque te venimos escuchando, venimos siguiendo tus declaraciones, todo lo que venís manifestando. A mí me gustaría, quería primero aclarar, Carlos Valle, al que hiciste referencia al principio, es nuestro presidente honorario. Don Gran Juan Manuel, compañero, sí, claro. Una mente preclara. Por supuesto. Aparte, me gustó mucho esa comparación de ser y estar, hay que ser, pero además hay que estar. Claro, un compañero que tiene una trayectoria impecable, ¿no? Impecable. Y que desde el gobierno tampoco lo escuchan. Ricardo Capdevila, que lo tenemos ahí en la pantalla, es contador y él es el secretario, el apoderado de la Confederación. También Carlos Valle es el presidente ejecutivo de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Yo soy el secretario de comunicación de esa confederación. Nosotros, la Don Juan Manuel no tiene presidente.
Yo, desde la creación de la Don Juan Manuel, hace, no sé, ¿cuánto, Carlos? 7, 8 años más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos, Juan. Sí. Ahora vengo, Soy un segundo. Perfecto. Soy el secretario general, pero no hemos querido tener presidente hasta ahora, porque entendemos que esa es una posición para un compañero especial. Entonces todavía no tenemos. Pero Carlos Valle es nuestro presidente honorario. Lamentablemente tenemos un gobierno cuyo presidente manifiesta que quiere un país honorable. Yo creo que se puede ser un esclavo honorable, y no sé quién quiere ser un esclavo honorable. Yo quiero un país soberano, que es algo realmente muy diferente. Y entiendo que es por el camino del que vos venías hablando, de ser colonia o ser una nación auténtica con un proyecto propio y a lo que vos hiciste referencia. Lo que me gustaría saber es, ya vos como hombre del escenario político nacional, ¿cuál es tu aspiración? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo nosotros podemos ayudar para eso? Mirá, yo la verdad que estamos en un momento tan complejo que manifestar cualquier aspiración podría ser tomado, ni yo mismo me lo creería, porque está claro que, no sé, yo veo mi familia, mis amigos más cercanos, están al borde del colapso en materia social, económica, educativa, los chicos no van al colegio. A ver, quiero que quede claro que no tengo ninguna duda de la necesidad de la cuarentena ante la pandemia. Creo que esa estupidez de cuarentena inteligente, esta cuestión parece que es absurda. Creo que sí tiene un enorme desgaste, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias no sanitarias, o sea, las sanitarias son positivas, pero las no sanitarias que ocasiona son muy difíciles. Imagínate la gente ayer, los sectores medios en la calle pidiendo libertad de prensa, y el tipo que es jardinero no puede salir de su casa con la máquina de cortar pasto a cortar pasto para ganarse el pan del día. A ver, ¿qué piensa ese tipo en relación, imagen, ante una gran orfandad en formación de cuadros, que creo que por ahí veo mi futuro, trabajar y ayudar en la formación de cuadros, que por ahí está, y ayudar a los compañeros que puedan tener tareas ejecutivas. Nosotros hay que tener idea de la limitación que te impone la edad para poder llevar la vida que yo llevé en esos 12 años, recuperando 5 servicios esenciales, con las exigencias de Néstor y de Cristina, que eran 2 tipos que estaban arriba de la gestión todo el tiempo, y a los que no siempre conformaba tu acción, porque eran muy exigentes, no solamente en la concepción del objetivo, sino también en lo sistémico para llegar. Había que estar, eso desgasta mucho y cansa mucho, y el cuerpo va pasando factura. Entonces, creo que en la cuestión de formación de cuadros uno podría dar una ayuda enorme. Respecto al electoral, que podría ser un campo en un país con actividad normal en donde uno pudiera expresarse, teniendo en cuenta de que falta poco más de un año para que haya elecciones, y que yo las veo muy difíciles. Cuando uno resigna tanto ante los poderes constituidos, que en general son todos favorables a la oposición en términos electorales, vamos a estar el año que viene en una situación muy difícil, salvo que el gobierno, o que un sector del gobierno, yo lo que le denomino más el peronismo de capital, un sector del PJ de capital, que hoy están claramente en los puestos más importantes, a lo mejor no en los demás exposición. El caso de Vélez, el caso de Vito Velo, están ahí entre Eduardo Valdés. Y no tengo, sobre todo a Valdés, lo respeto y tengo afecto, a los demás más o menos. Pero digamos,
lo que veo es que tiene una visión muy sesgada de la Argentina, que hay un riesgo electoral enorme y que pudiera haber, cuando se habla tanto y tan bien a ver, muchachos, ¿quién puede ser el candidato de la derecha en el año 2023? Porque el que no lee que las elecciones del año que viene, de ese resultado, se va a generar un gran condicionamiento de quién va a ser el candidato en el 2023. A ver, ¿quién va a ser candidato a presidente? ¿San Martín, Rosa, Belgrano o Rodríguez Larreta? Va a ser Rodríguez Larreta, muchachos. Entonces, exacto. ellos están armando en ese esquema y nosotros aparte decimos que es amigo, que es bueno, que es inteligente, que es noble. No, es el mismo tipo que declaró la zona liberada ayer y fue jefe de gabinete de Macri durante 8 años en la municipalidad. Y no jodamos, es igual que todos ellos. Se expresa cada uno se expresa como Fernando Iglesias, y yo creo que dentro de todo es el más honesto. Él dice lo que piensan todos los demás. Igual que, bueno, Patricia Bullrich es otra cosa, porque yo creo que son, digamos, viene de a lo mejor de nuestro propio espacio, y la verdad es que genera, tiene un nivel de maldad y de especulación que también no tiene esta bestia, como Fernando Iglesias es una bestia. Digamos, pero son iguales a él. O sea, o Vidal es diferente. Vidal tenía 46.000 informes de inteligencia mandados por este tipo de Berra de asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros decimos, no, es buena, que son duende mismo. Dijo, no, fue una dirigente extraordinaria. Muchachos, ¿quién va a ser candidato a diputado el año que viene? Macri por la capital y la Vidal por la provincia de Buenos Aires. Y si nosotros seguimos cediendo, bueno, Sí. vamos a expropiar a Vicentín, ¿te hacen una bocinazo o no? El otro día lo escuchaba al jefe de gabinete decir que cuando fue lo de Vicentín, no fue un retroceso, sino que el gobierno escuchó otras voces. ¿Qué voces escuchó? ¿Cuáles son las voces que escuchó? ¿Qué? Bajó la Virgen a la noche y le dijo que Vicentín no podía... Muchachos, no hay que ser ingenuo, ¿viste? Bueno, y en el mismo reportaje, dijo, le preguntaban por el tema, en el programa de Navarro en la mañana, le preguntaban por el tema de los medios, del monopolio monstruoso que hay, obsceno, pornográfico, que conduce Clarín y que, bueno, lo sigue La Nación y Perfil de colita de rutera. Y dijo, no, en la Argentina hay pluralidad de voces. ¿A ustedes les parece que hay pluralidad de voces en la Argentina? ¿A ustedes les parece que hay... Tenemos periodistas haciendo programas que pelean por la pauta como locos, finalmente hasta dicen muchas veces lo que no piensan. Pero lamentablemente lo dicen. Pero porque están peleando atrás de la pauta, o tienen una alcancía donde cada uno se anota y le pone 100 pesos por mes, 200. Así, eso es pluralidad de voces. Cuando Clarín tiene Telecom, Fibertel, tiene 500 empresas satélites. Entonces, yo la verdad que cada vez lo escucho hablar al jefe de gabinete, muchachos, les debo reconocer algo, que veo una mediocridad en la dirigencia, y sobre todo en algunos de los ministros que rodean al presidente, algunos dirigentes de fútbol y demás, que, viste, cuando la dirigencia tiende a la mediocridad, las naciones entran en un proceso de decadencia irlevantable. Vamos a un proceso de decadencia muy, muy grande. Lo que se está discutiendo ahora con la deuda, cuando se firmen los acuerdos, la letra chica, que es lo que se está discutiendo, fundamentalmente las sedes judiciales del debate, que finalmente, inevitablemente, porque ningún acuerdo va a ser posible de pagar si no se recupera el comercio exterior, porque ahí van a estar los dólares para poder pagar. Y no veo ningún proyecto del gobierno tendiente a producir un proceso de recuperación del monto de esa riqueza para que podamos afrontar las obligaciones financieras. O sea, vamos a ir a un nuevo default en poco tiempo más, a una nueva negociación. Ahora, hay que mirar qué es lo que están poniendo de garantía, muchachos, que ya quedó medio planteado en la ley que votaron ni bien asumió el gobierno, donde no solamente blanqueó a todos los delincuentes del macrismo que tomaron esa deuda espuria
a esos delincuentes del macrismo, que junto con Christine Lagarde se fugaron 60.000 millones de dólares, si no alguno de los que está ahora en el sur me diga dónde están los 60.000 millones de dólares del fondo. Están en las cuentas de Milling, de Caputo, de Macri, en el exterior. Pero eso hay que ser muy estúpido para darse cuenta que es así. Y de 4 o 5 banqueros. Dinero con el que compraron ¿Cómo voy deuda a estar pública. pensando yo en qué es lo que voy a hacer? Tal vez me gustaría poder estar en el Parlamento y ocupar el lugar que me sacaron injusta e ilegalmente. Más que nada por un compromiso que tengo con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires. Pero es casi irrespetuoso hablar en estos términos. El cargo de ejecutivo ya pasó la etapa, fui 24 años ministro de los Kirchner, con lo cual habla a las claras del desgaste personal, físico, que significa esa etapa. Desde el 91 hasta el 2015 fui ministro de Néstor sucesivamente hasta el 2007 y de Cristina del 2007 al 2015. Esos fueron muchos años, fui ministro de Economía en Santa Cruz, que la recibimos quebrada, igual que en la Nación. Nunca nos tocaron situaciones de felicidad o de disfrute de la gestión. Siempre todo era con chaleco antibala, con Borseguía y con, y con Lazar Manristre. Pues, siempre fue así. Coincido con el compañero. Más allá de la candidatura. ¿Cómo se llama la compañera? Estela Candia. Soy Estela, soy la secretaria de Acción. Un gustazo, compañero. Soy la secretaria, Juan seguro me va a presentar, de la agrupación, la parte de Secretaría Política. Yo estoy en Provincia de Buenos Aires. Y el manejo del tema de las militancias, la entiendo perfecto. Hay una decadencia total en funcionarios. No solamente a nivel ejecutivo, sino toda la parte legislativa. En los distritos de Provincia de Buenos Aires, los concejales están como fantasmas. No aportan nada, no saben manejar. No hay línea, falta conducción en algunos distritos, no hay formación de poder, no hay construcción de poder, como dice usted, compañero. Yo me formé como militante. Sí, te dejo, Juan. No, está bien. Yo ahí creo que, no creo, tengo la convicción de que nosotros tenemos que hacer, por lo menos desde la don Juan Manuel, un reclamo muy fuerte a nuestros compañeros dirigentes, en el sentido de que terminemos con la dedocracia, con poner a cualquiera, un amigo, a un simpatizante, le cayó bien la noviecita, la amante, la no sé qué, y revolear a la marchanta a los compañeros que han venido trabajando durante décadas, con constancia, con consecuencia, con coherencia, con confiabilidad, porque digamos que de todo lo bueno que ha hecho el kirchnerismo, y yo me siento kirchnerista, de todo lo bueno que ha hecho, lo peor ha sido justamente la formación de la militancia, que la ha tenido para ir a agitar las banderitas en la plaza, y después ponían al que se le daba la gana, a cualquier paracaidista. Y el paracaidismo le hace mucho daño a la dirigencia, porque el apetito político, no por puestos, sino por funciones, que es un concepto muy diferente, es legítimo. Es legítimo que un ciudadano cualquiera tenga apetito de acceder a funciones, para dejar de tocar timbre y empezar a atender dentro de los organismos para resolver los problemas de la gente. Pero me parece que esto siempre desde el kirchnerismo se ha resuelto en una mesa redonda de 60 centímetros de diámetro, dejando a todo el mundo afuera, admitiendo a impresentables y dejando afuera, al margen, a compañeros muy, muy valiosos, que no lo hablo solamente por nosotros, por muchos compañeros por fuera de la don Juan Manuel, que yo conozco, con una inmensa trayectoria, que son ninguneados sistemáticamente, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los reclamos, porque si no hay democracia interna, después no vamos a poder pretender
que podamos gozar de las mieles de la democracia si no la generamos desde un principio. En ese sentido, y más allá de las candidaturas, con Devido como referente y como candidato a una cosa o a la otra, o como un hombre que está en condiciones de lanzar directrices desde fuera del gobierno, y esto es una cosa que no se ha contemplado, y creo que hay que ponerlo en valor, a restituir la legitimidad de la palabra de Julio Devido, a restituir el valor de la palabra de Julio Devido, a sacarle toda esa cáscara miserable que le han puesto desde los grandes medios de comunicación. Yo, como referencia del sector de la comunicación que vos llegaste a abordar, estoy en conversación bastante próxima con gente ahora de los organismos de comunicación, ahora no me sale el nombre, del ENACOM, por ejemplo, pero muy próximo, bien próximo. Y a la comunicación independiente no le están dando ninguna solución. Ninguna en absoluto, nada. Somos los marginados de la opinión pública, o de la opinión que se publica. Y contamos con compañeros empecinados en la tarea, empecinados, que no solamente no cobran dinero, sino que ponen plata para salir a militar la comunicación que nos falta, porque desde este gobierno, lamentablemente, no se le da la importancia que tiene, aunque lo padecen en carne propia constantemente, porque el gobierno tiene un 80 o 85% de aprobación por el manejo de la pandemia, salen 2 muñecos de torta por Canal 13, TN, América TV, a hacer arenga militar en la gente, y tienen un cacerolazo. O sea, la están padeciendo y no muestran reacción. Yo entiendo, sé muy bien que no se puede meter la mano en el avispero si uno no está protegido, y el avispero de la comunicación es muy jodido porque es la mayor herramienta que tiene el poder económico central, y no la van a alargar así nomás, no va a ser sencillo tener una comunicación propia, pero bueno, o nos decidimos a hacerlo, o si no, dejemos el gobierno a ellos y listo. Entonces, nos gustaría coordinar acciones para revitalizar la imagen de Julio Devido, más allá de la candidatura. Cuando yo hablo de hombre del escenario político nacional, no me refiero a un puesto, a una función. Me refiero a una autoridad. Y es atrás de eso que creo que tenemos que ir todos, porque a partir de la autoridad restablecida, restituida, que yo comparto con vos absolutamente, fue un bochorno tu desafuero, un bochorno para nosotros mismos, para nuestros, entre comillas, compañeros, que permitieron semejante cosa, con semejante pasividad, pero también lo que hay que restituir principalmente es la autoridad moral, la integridad intelectual de Julio Devido. Y creo que, no creo, tengo el convencimiento de que Julio Devido tiene el nombre, la trayectoria, la obra realizada, la experiencia para auténticamente tener una palabra de autoridad que sea escuchada y respetada, aunque no forme parte de ningún gobierno. Mirá, ha habido todo un proceso de estigmatización, no fue natural esto, no fue claro. Un proceso de estigmatización. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo, en el caso de los comunicadores de menor escala,
yo no creo que sea un descuido del gobierno. No, claro. Hay una política deliberada, y más que una política deliberada, hay un temor reverencial a lo que pueda salir en el Clarín. Yo te voy a dar un ejemplo. El único organismo que aplicó la ley de medios fue el Ministerio de Planificación. Nosotros, a los pocos días de salir la ley de medios, le caducamos la licencia informática a Fivertel por abuso de posición dominante, porque no podían estar en la televisión. Eso fue a las 6 de la tarde, yo firmé la resolución. A las 6 de la tarde firmé la resolución. A las 8 de la mañana ya había un juzgado que me la había rechazado por inconstitucionalidad. ¿Sabés quién es el abogado de Clarín? Rosenkrantz. Bueno, el presidente de la Corte. Entonces, estamos en problemas muy graves, muy serios. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, de la necesidad de formar cuadros militantes, que la compañera también planteó ahí, Perón en Conducción Política habla claramente de la diferencia entre masa y pueblo. El pueblo es organizado cuando tiene cuadros militantes que bajan las líneas de la conducción estratégica. Entonces, de esa manera, deja de ser masa y es pueblo. Lo que ayer vimos en la 9 de julio, más allá de la obscenidad del arretismo de hacer zona liberada para que fueran agredidos nuestros periodistas con beneplácito, yo escuché a Johnny Viale y a Feynman en el pase ayer decir que Ezequiel Guasorri era una basura, pero que igual tenía derecho a que no le peguen. Fíjate vos. Claro. Bueno, bien. Bueno, entonces, si nosotros, y Perón hablaba del peligro de lo que es una masa desbordada. Dice, entonces, sí, ojo con eso. Claro. Él hablaba de eso y de los quinta columna, que de alguna manera estamos hablando también en esta charla. Es decir, esos que están adentro con la pata rota, haciendo daño de un lado al otro. Dice, a eso hay que sacarlo, hay que anularlo porque es lo peor que hay. Aquellos que gobiernan en nombre de un proyecto o de una idea, pero en nombre nomás. Después la acción concreta, en el pragma cotidiano, las resoluciones y las ejecuciones son otras. Entonces, es fundamental, como decía la compañera, que cada intendente, cada edil, cada concejal tenga su estructura de apoyo, tenga su base militante, cada uno de ellos tendría que ser un conductor. Yo lo que veo, yo tengo contacto con algunos intendentes del conurbano y estuve hablando ayer con algunos de ellos y me decían la gravedad de la situación social. Estoy hablando del segundo cordón, segundo, tercero. La toma de tierras, el enfrentamiento. Vi algunas películas de cómo vi gente, chicos jóvenes, 17, 18 años, a cuerpo desnudo enfrentando a la policía con escopeta y rompiéndole la cabeza al comisario jefe del operativo. Es decir, en una toma de tierra. Hay una violencia que allá se manifestó en la plaza también, y eso es producto de que estamos siendo una masa inorgánica, informe, sean del partido que sean, porque ellos calculo que no hubieran querido que sucediera esto, pero al no tener cuadros, porque ellos han tomado la calle con nuestra tolerancia. Porque a nosotros cuando fuimos a reclamar por la ley de jubilaciones, bueno, yo estaba preso, nos cagaron a palo, nos metieron preso un montón de gente. Dicen ahora que hicieron una denuncia, que tienen identificados los agresores, pero eso va a volver a pasar. Ellos pueden salir a la calle y mientras nosotros estamos presos en nuestras casas por la cuarentena. Es decir, claramente tenemos que desplegar nuestra fuerza militante en la calle. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no tenemos cuadro de conducción de esa base. Y bueno, por eso yo creo que en eso sí quiero trabajar y voy a estar de cerca de la gente que pueda requerir de mi experiencia simplemente y de haber leído un poco
algunas cosas y poder transmitirlas. Esta sería mi mayor anhelo, lo que estoy haciendo ahora con ustedes, poder transmitir, pero fundamentalmente intercambiar. No sentarme a dar una conferencia, hablar de lo que se me cante a mí, sino de lo que los compañeros van viendo con inquietud y hacia dónde podemos avanzar. Bueno, para ir redondeando la charla, Julio, sí. Quiero presentar a algunos de los compañeros. Tenemos a Débora Pastrana, que es abogada, es licenciada en comunicación, es locutora también y es nuestra secretaria de Juventud. Tenemos a Aníbal Taglione, que es un compañero de una enorme trayectoria militante, de muchos años, de toda la vida prácticamente, que ahí está abandonado en Entre Ríos, es nuestro secretario político en Entre Ríos. Corrientes. Corrientes, perdón, en Corrientes. Estamos mal. Es más, en Entre Ríos es una de las provincias que no tenemos a nadie nosotros. Está Juan Latriciano. Juan Latriciano es doctor en economía, un hombre también peronista de siempre, un hombre un resiliente extraño. Yo digo, los economistas son formados por las corporaciones para las corporaciones, tienen una prensa intelectual fenomenal. Sin embargo, los economistas nacionales y populares son una especie resiliente muy especial, y entre ellas está nuestro compañero Juan Latriciano. Claro. ¿Me permitís, Enrique? Claro, sí, adelante. Sí. No, quería decir, apoyo todo lo que están mencionando, que hay un dato que por ahí pasó desapercibido y que le toca muy de cerca al compañero debido, y es que la Auditoría General de la Nación, que está en manos del radicalismo, declaró que toda la obra pública no hay nada observable. Me parece importante. Está muy poco difundido eso, así que me parece que la agrupación nuestra debería tomar esto y sin duda plantear. Sin duda. Y por otro lado, mientras hablaba el compañero, me vino a la mente mágicamente don Arturo Jauretche, ¿no? Y decía don Arturo que es falso que no hay planificación. Cuando uno no planifica como nación, planifican los monopolios extranjeros en nuestra contra. Así que creo que esto hay que subrayarlo y tenerlo muy presente, ¿no? Y tercera cosa, y ya no me quiero extender porque yo soy como en la época del proceso, una piña para que hablar y 10 piñas para callar, ¿no? La cuestión es mucho más delicada, me parece, y tenemos que ser claros en el diagnóstico. La realidad no es que tenemos, como por ahí vos describiste, Enrique, en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, chicos inexpertos o por ahí los que no eran más habilitados, pero que de alguna manera estaban rodeados de buenas intenciones. Hoy estamos tomados por el macrismo. Esto es un rasgo muy complicado. Los cuadros intermedios, en casi todas las administraciones, se han mantenido tal cual el diseño macrista. Por eso estamos fallando tanto. Digamos, ya no es un tema de pericia o no pericia, sino es un tema usando lo futbolístico. Si vos armás el equipo de Boca con 8 jugadores de River, me parece que muy bien no te va a ir. Y esto me parece que es lo que hay que tener en claro. Realmente, al día de hoy, están gobernando ellos, porque una cosa es la decisión política y otra la implementación. Y ahí estamos haciendo agua. Bueno, continúa con totalmente lo que dice el compañero, totalmente lo que dice el compañero. Continúa con las presentaciones. A Ricardo Capdevila ya lo presenté. Carlos César Navarro es nuestro secretario de Salud.
el nombre del área de la salud, por supuesto, también, y de la salud entendida claramente, no como el negocio de la enfermedad, como se la trata normalmente, ¿no? Claro, sino la salud por la conservación de la misma, con ese criterio. Carlos Krumnak, que es nuestro secretario político en La Pampa, también un hombre de la administración de salud, justamente, un hombre que se ha especializado en la administración de salud. ¿Por qué no te presentás vos mismo, Carlos? Sí, bueno, buenas noches a los compañeros que Hola. todavía no nos conocemos, y Julio, un gusto conocerte. Sí, bueno, yo soy, bueno, gracias. Yo soy licenciado en Administración, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. También cursé la carrera de Contador Público y cursé una maestría en Finanzas Públicas, digamos. Esa es un poco mi preparación. Y después, bueno, 30 años de profesión, en la actividad pública, en la actividad privada. He tenido ocasión también de trabajar en el extranjero, así que, bueno, una amplia, vamos a decir, una humilde pero variada experiencia, ¿no? Actualmente, sí, es cierto, como dice Juan, me estoy desempeñando en la provincia de La Pampa, en el área de salud, Ministerio de Salud, con lo cual hay muchísimo por hacer. Para mejorarlo, por supuesto. Desde ya les comento que en la provincia de La Pampa tenemos un servicio de salud realmente ejemplar. Con 35 años de peronismo no podía ser de otra manera. Ni hablar de lo que es educación, o seguridad, o justicia. Acá todo funciona muy bien. Y les aclaro que yo soy nacido y criado en la ciudad de La Plata, con lo cual conozco muy bien todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Hasta los 39 años viví en provincia de Buenos Aires, después estuve 10 años viviendo en Europa, y ahora hace 10 años que estoy acá. Y en esto quiero agradecerlo, digamos, en este caso me toca muy de cerca, porque justamente lo tenemos al compañero Julio Devido. Yo pude volver y traer a mi familia, y yo siempre digo que desde ya cuando uno quiere volver, vuelve de cualquier manera, pero pude volver y traer a mi familia gracias a que hubo un gobierno ejemplar y muy patriota, desde ya, Nestítor, como le digo yo, y Cristina, ¿no? Con todo el equipo que ellos tuvieron. Desde Europa lo que se podía apreciar era de que permanentemente, yo siempre siguiendo todas las noticias y demás, pero uno siempre veía que había por lo menos 2 o 3 decisiones estratégicas de calado por año. Y cada medida que se tomaba era absolutamente para mejorar el país. Yo, como licenciado en Administración, como maestrando en ese momento de maestría en Finanzas Públicas, yo lo podía ver, digamos. No soy economista, pero absolutamente convencido de la gestión extraordinaria que hicieron Néstor y Cristina. Y bueno, y hablando de lo tuyo, Julio, realmente una mano ejecutora, ¿no? Digamos, extraordinario. Se ve una mano estratégica, una planificación, y obvio, como lo decían acá los compañeros, o como lo de parafraseando Jauretche, lo que no planifica el Estado en una sociedad organizada, lo planifican los monopolios, o sea, las corporaciones, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Bueno, lo mío es eso, ¿no? Una experiencia de vida, obviamente, como todos, una familia, lo normal. Me hizo mucho bien, desde lo profesional, desde lo humano, vivir en Europa. Que lógicamente uno lo que puede ahí es darle valor real al país que tenemos, a la cultura que tenemos, y obviamente al peronismo. El peronismo es Europa, o sea, es estado de bienestar, ¿no es cierto? Es estado de bienestar, es eso. Bueno, así que bueno, esa es mi presentación, discúlpeme si me extendí un poco, pero bueno, un gustazo conocerlos a todos. Gracias, Julio, muy amable. Bueno, y un abrazo grande para vos, y te felicito por toda tu lucha. Gracias. Lo tenemos a Pablo Núñez. Pablo Núñez es abogado laboralista, pero él tiene una especialización muy fuerte en defensa del consumidor, es nuestro secretario de Defensa del Consumidor. Él ha pedido no hablar por un problemita que tiene en este momento, pero no ha querido faltar a esta cita tan importante. Un abrazo para él también, para todos. Y Guillermo Balado es nuestro secretario de producción, un hombre que tiene una trayectoria muy grande en la pequeña y mediana industria,
conociendo a los empresarios desde las vísceras, con sus virtudes y con sus trampitas, ¿no es cierto? Estamos de los dos lados, porque él está del lado de la entraña de la pyme, y yo, aparte de mi tarea en la comunicación de toda la vida, hace 25 años que estoy en la Confederación General Económica, ¿no? Desde el área de la cultura estoy dentro de la Confederación. En este momento está en una situación bochornosa, pero bueno, en fin. Es un espacio que no hay que abandonar porque... No, nunca. Hacia la esencia del peronismo. Exactamente, es un espacio que hay que revitalizar de peronismo. La historia del peronismo. Claro, es la historia del peronismo, sin duda. Y por eso allí estamos soportando traiciones muy serias. Bueno, ya eso será motivo de otras conversaciones. Creo que esta charla ha sido muy valiosa, Julio. Yo le agradezco muchísimo. Justamente después de lo que estuvo hablando. Permitime que concluya con esto, Ricardo. Yo creo que la charla ha sido, estoy convencido que ha sido muy valiosa la charla. Creo que nos sitúa a nosotros con mucho más seguridad de la que teníamos antes de poder estar manteniendo esta conversación con vos. Hago una invitación a que todos hagamos una predigestión de esta charla, la traigamos a rumiar, que hagamos como las vacas que traen la comida para hacer esa segunda digestión, y nos volvamos a ver en otra charla. ¿Te parece, Julio? ¿Cómo no? Bien, Van Ricardo. a quedar temas pendientes, seguro. Claro, claro. Y van a surgir cosas, y en ese surgir cosas, en los momentos en que estamos rumiando, es la importancia de tener una segunda charla para darle ya conductividad a la intención, ¿no es cierto? Discúlpame, Ricardo, que te interrumpí. No, perdón. Antes de cerrar, quería aprovechar un poquito más la presencia de Julio, como para, cuando él se explayó en el tema, dijo una frase que me pareció interesante, que no hay que sentarse con el poder, sino construir poder. Y yo creo que hoy lo que le falta justamente al gobierno es construir ese poder que Néstor supo hacerlo en sus primeras épocas, y que por la compañía que tuvo de Julio, tal vez Julio nos pueda decir a nosotros cómo podemos ayudar al gobierno hoy a construir ese poder, si es que desde las organizaciones podemos apoyar al gobierno, o tiene que surgir del gobierno el pedido. Eso como primera medida. Después, otra de las situaciones es que el gobierno, en realidad, ya lo había dicho Cristina, tiene un cierto porcentaje de poder dentro del país. Creo que Cristina lo había situado en el 30%. Yo no sé si realmente el gobierno tiene ese porcentaje o tiene incluso menos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede gobernar con tan ínfimo poder, y si realmente si no se termina siendo cómplice del poder, no teniendo poder para gobernar, sino que estando admitiendo esa imposibilidad de poder gobernar? Y por último, para dejarle a Julio, digamos, ¿qué dirigente de los cuadros que hoy están en danza dentro del peronismo podría continuar ante, digamos, un desgaste que que Julio ha tenido en la gestión? ¿Qué dirigente ve con potencial como para continuar la obra que quedó inconclusa, porque evidentemente quedaron cosas sin poder hacer, y
las cosas que destruyó el macrismo en estos 4 años, de todo el trabajo de planificación que había, digamos, elaborado Julio. Le dejo estas inquietudes como para de alguna manera puntualizar esas 3 cosas, ¿no? O sea, si se puede construir ese poder, si las organizaciones pueden hacerlo, si se puede gobernar con tan poco porcentaje de poder, que creo que incluso este gobierno tiene menos que el de Cristina, y qué dirigente podría continuar con la tarea de Julio. Sigo yo. Sí, Dale. No, lo que quería decirte es que tiene que haber la decisión política del presidente de refundar un área de planificación. Pues cualquier compañero, como decía Perón, todos los compañeros tienen el bastón de mariscal en la mochila. Había muchísima gente valiosa en mi equipo, pero yo no soy habilitado para, no tengo un equipo para poner ahí, porque no es lo que corresponde. Eso es facultad propia del presidente. El presidente tiene que decidir fundar un área de planificación. Hemos coincidido acá con todos que la planificación siempre está, que en Inglaterra no podría haber llevado adelante la revolución industrial si no hubiera tenido una reina como la reina Victoria, un ministro como de israelí que llevaba a las empresas, primero lo metía al ejército, controlaba y después metía a las empresas y armaba los mercados para que las empresas textiles vendieran sus telas. Bueno, acá tuvimos la presencia de la Armada Imperial Anglo-Francesa a orillas del Río de la Plata, y bueno, Rosa nos midió relación de fuerza. De hecho, militarmente nos derrotaron, pero presentamos batalla. Cuando el enemigo ostenta todo su poder, no hay forma de evitar la batalla, hay que darle. Creo que la decisión política tiene que ser de, ¿vamos a planificar o no? La única dirigente del peronismo que yo veo con capacidad de convocatoria sigue siendo Cristina, claramente. Estimo que este silencio de esta etapa, si bien se expresó claramente con el tema Vicentín, a través de la designación de la senadora Fernández Sagasti, obviamente ella está buscando en ese silencio no ser funcional al macrismo, obviamente, pero veo la línea de la conducción por ese lado. Esperemos, todos estamos adelante, que se exprese de alguna manera para saber desde cada uno de nosotros qué debemos hacer y a dónde avanzar, pero nuestra obligación como cuadro es formarnos, es formar más cuadros, y fundamentalmente la cuestión de la construcción de poder popular es algo que hay que decir, manifestar y no callarse la boca. El gobierno tendrá que ver si realmente le interesa hacerlo. Yo creo que hay una cierta apatía por parte del presidente en relación a construir poder popular. Esto se vio claramente ayer en el acto. Él muestra su poder al lado de gente que son enemigos de todos nosotros. Claramente, y enemigos electorales del propio gobierno. Van a jugar del lado de nosotros. Construir poder popular significa organizarse, es militar, y llevar adelante los proyectos que el peronismo históricamente reivindica, que están claramente expresados en toda nuestra bibliografía, centralmente en nuestra constitución peronista. Así que yo creo que hay que no callarse la boca y no oficiar de alcahuete, hay que ir y decir lo que uno piensa, y hay que trabajar fuertemente, una obligación de cada militante, en el armado de una posición firme en relación a la necesidad de construir poder popular. Kirchner no construyó poder solamente, uno de los compañeros decía en algún momento, Kirchner construía poder popular desde que se levantaba hasta que se acostaba, y yo creo que a la noche pensaba que era lo que iba a hacer al otro día, porque en eso le costó la vida, porque yo lo vi trabajar, yo lo vi dedicarse, yo lo vi medir relación de fuerza. Recuerdo una reunión que tuvimos en su momento con los presidentes Lula y Evo Morales, por una cuestión relacionada por compartir las exportaciones de gas de Bolivia con el estado de San Pablo, en Brasil. Y bueno, yo llevé adelante una discusión muy fuerte con el ministro de Energía de Lula,
Y él era presidenta Cristina hace poco, y él aparece a saludarlo al lunes, vio cómo venía la mano, y me saca afuera, mirá, dice Julio, son demasiado grandes para dar la pelea, pero yo lo voy a ordenar. Eso fue un viernes, un sábado. El lunes estaba en el avión, yo camino a Brasilia, se juntó a tomar un café con Lula a la tarde, ordenó las cosas, pero no entregó, negoció. Fuimos y resolvimos. Bueno, si Argentina, si Brasil, que tenía un contrato firme por 32 millones de metros cúbicos de gas por día, y nosotros podíamos disponer, por los caños que habíamos construido, de 10 o 15 en ese momento, y nos podían dar 12, Brasil nos entregaba energía eléctrica. Firmamos los acuerdos, nos impusimos de acuerdo con el ministro. No es agarrar un revólver y pelear, es saber por qué lado encontrar la solución. Lo importante es cuando vos defendés el interés nacional. Veía al compañero de La Pampa. Vos fijate, 3 provincias argentinas. Formosa, San Luis, La Pampa. 35 años de gobiernos peronistas. A ver, uno puede tener visiones distintas, no son homogéneamente iguales, pero responden al esquema de lo que planteaba el compañero del estado de bienestar. O sea, vos vas allí, hay hospitales, hay contención para la madre soltera, hay contención para la neonatología, hay contención para los jóvenes, hay construcción de escuelas, hay desarrollo industrial, aunque la corriente a nivel nacional hubiera venido distinto. Ha habido fondos contracíclicos para enfrentar distintas crisis. Bueno, las pruebas están al canto. Ahí hay construcción de poder popular, ahí no se jode. Es decir, el poder se construye diariamente, y se construye con realidades económicas, con mejora para la gente. El mejor ejemplo es este. Julio, la verdad es que uno tiene ganas de hacerte un montón de preguntas y podríamos estar toda la noche. Pero... Sí. Continuemos de cuando vos digas. No, sí, claro. La mecánica que yo propongo es la siguiente, no tiene que ser la que propongo yo. Sugiero que después de esta charla, cuando cerremos, mañana, pasado, lo conversemos con todos los compañeros, o los compañeros pongan en el papel sus pareceres respecto de la Eso charla, sería lo ideal. sus poder dudas, seguirla en otra etapa. sus dudas. ¿Vos me tenés al tanto, Enrique? Claro, yo te voy informando de cuál es lo que surgió de esto, y le damos continuidad la semana próxima. ¿Te parece bien? A la orden, querido. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande a Lali también, mujer por la que tenemos un gran respeto. La hemos visto luchar denodadamente. Está acá de comisario político, lo va a creer, ¿eh? La hemos visto luchar. Me hace gestos, ¿no? Sí, en eso. Yo quiero hacer un párrafo especial con Lali porque en su momento a nosotros, porque estamos hablando de este gobierno, ¿no? Y yo quiero hablar de los compañeros en el gobierno anterior. Yo decía, ¿cómo es posible? Lo comentaba con mi compañera, lo he comentado con los compañeros acá de la comisión directiva también. ¿Cómo es posible que los diputados, entre ellos, no le asignen a esta mujer que anda sola por la calle yendo a defender a Julio, no le asignen 2 o 3 compañeros de asesores, de custodios, de ayuda de cualquier tipo? Y bueno, así estamos, es falta de construcción de poder. Claro. Así estamos. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, querido, gracias. No, ¿qué querías decir? No, nada, un saludo grande a todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy Chao, grande. compañeros, gracias a todos. Al contrario. Compañera, Gracias. especial. Si no, Lali, después me caga pedo. Un saludo grande. Un abrazo a la grande. compañera con la que interactuamos también. Sí. Cuídense. Un beso, chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.